Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso continuamos con el tema de dinámica del bloque 5 de cuarto de ESO y vamos a ver hoy la ley de gravitación universal. ¿De acuerdo? Bien, la ley de gravitación universal fue propuesta por Isaac Newton en un libro que se llama Principios matemáticos de la filosofía natural, que evidentemente estaba escrito en latín, y en él enuncia, además de la ley de gravitación universal, otras leyes como las leyes de la dinámica que ya hemos visto previamente, ¿de acuerdo? Primera, segunda, tercera ley y otras cuestiones sobre física, matemática, etcétera. En esta ley lo que él viene a explicar es el movimiento de los astros, ¿no? Como consecuencia de la aparición de una fuerza que depende de la masa de los objetos. Entonces, si vemos en el enunciado, todos los cuerpos, por el hecho de tener masa, se atraen entre sí con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿De acuerdo? La expresión en módulo, evidentemente, de la ley sería la que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y aparece una constante de proporcionalidad que ahora vamos a analizar. Es lo que se conoce como fuerza gravitatoria y con ella, pues, entre otras cosas, pues Newton es capaz de explicar el movimiento de los astros en el sistema solar. Repito, R es la distancia que separa las masas, M1 y M2 son las masas que interaccionan y G es conocida como la constante de gravitación universal, cuyo valor es fijo independientemente del medio de separación. Es decir, que si yo tengo esas dos masas en el aire, en el vacío, perdón, o separadas por aire, o las tengo metidas en el interior de agua, es decir, esa constante no va a variar su valor, no depende del medio, ¿de acuerdo? Entonces, teóricamente, ¿verdad? Si uno se fija en la expresión, el hecho de que tengamos dos masas ya genera una fuerza de atracción gravitatoria. Por lo tanto, si yo estoy hablando con un amigo, pues entre nosotros aparece una fuerza de atracción gravitatoria. Claro, cuando estamos hablando con un amigo y vemos esa fuerza, teóricamente nos tendríamos que atraer y no nos atraemos, ¿de acuerdo? Evidentemente, esta fuerza tiene un campo de aplicación, que es el que vamos a analizar ahora con un ejercicio muy sencillo. Fijaros, vamos a calcular la fuerza gravitatoria que habría o que aparecería entre dos masas de 5 kilogramos que están separadas a 1 metro. ¿De acuerdo? O sea, dos masas relativamente grandes para nosotros, 5 kilogramos, que están a una distancia de 1 metro. Si os fijáis, cuando sustituimos los datos en la expresión, repito, está expresada en módulo, porque la fuerza, como ya sabemos, es una magnitud vectorial, pues vemos que al sustituir los datos de la constante de gravitación universal, los datos de la masa y la distancia al cuadrado, el dato de fuerza de atracción gravitatoria que aparecería entre las dos masas, pues es prácticamente cero, por no decir cero, es decir, es muy pequeño, con lo cual no apreciamos esa fuerza de atracción entre dos masas de 5 kilogramos, ¿vale? Si ahora, en el apartado B, una de esas masas ya es relativamente grande, 10 elevado a 8 kilogramos, si estamos hablando de una masa bastante grande, y una de 2 kilogramos separadas 1 metro, ¿de acuerdo? Y sustituimos los datos en la expresión, vemos que el valor todavía sigue siendo muy pequeño, ¿de acuerdo? 0,013. Pese a que una de las dos masas es muy grande, vemos que la fuerza de atracción gravitatoria sigue siendo muy pequeña. Ahora bien, en el tercer caso, vamos a considerar masa muy grande, planeta Tierra, y un niño que está en la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos el cálculo, ponemos el dato de las dos masas y cuidado que la distancia entre las masas sería el radio de la Tierra. El radio de la Tierra es aproximadamente 6.400 kilómetros, o lo que es lo mismo, 6,4 por 10 elevado a 6 metros. Por eso está puesto de esta forma. Hay que tener mucho cuidado que hay que trabajar con unidades del sistema internacional. Vemos que la masa de la Tierra es enorme, ¿de acuerdo? Y aparece una fuerza relativamente apreciable, 488 newton, ¿de acuerdo? Entonces, conclusiones que podemos sacar de este ejercicio en el que hemos, repito, variado los datos de masa. Hemos empezado con masas muy pequeñas, hemos aumentado el tamaño de una masa bastante y luego hemos utilizado como una de las masas la masa de la Tierra. Conclusiones que podemos sacar son las siguientes: que para que una fuerza gravitatoria sea apreciable,
al menos una de las masas que interacciona debe ser muy grande. Es decir, tenemos que estar hablando de masas, estamos hablando de astros, ¿de acuerdo? Planetas, estrellas, satélites, ¿de acuerdo? Bastante cantidad de materia. Si no, esa atracción gravitatoria no se va a observar. Es decir, yo puedo tener dos bolis uno al lado del otro y podemos pasarnos la vida entera mirándolo y no se van a atraer, ¿de acuerdo? Porque el valor de esa fuerza de atracción es extremadamente bajo. Y una segunda consideración, que las fuerzas de interacción se pueden producir a distancia. Es decir, el Sol y la Tierra, y la Tierra y la Luna, entre ellos aparece una fuerza de atracción gravitatoria que está provocando, como ya sabemos, que la Tierra orbita alrededor del Sol o que la Luna orbita alrededor de la Tierra, aunque sobre la Tierra también la Luna ejerce una acción, como ya hemos visto, que por ejemplo es las mareas, ¿no? Pero no es necesario que estén en contacto los dos cuerpos que interaccionan, sino que esta interacción se produce a distancia. Lo único que ocurre, como vemos aquí, que cuanto mayor sea la distancia, pues evidentemente la fuerza disminuye porque es inversamente proporcional al cuadrado de dicha distancia. Vamos a calcular ahora la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre un objeto de masa m. ¿De acuerdo? No vamos a dar el valor de m, sino sobre un objeto de masa m, que está en la superficie terrestre. Si os fijáis, es como el tercer apartado, el apartado C del ejercicio anterior, pero vamos a dejar la M como incógnita y vamos a ver qué conclusiones sacamos de ahí. Si os fijáis, pues tenemos los datos, masa de la Tierra, radio de la Tierra aproximadamente, ya sabéis que está achatada por los polos, bueno, se da un dato aproximado, lo tenemos en metros y la constante de gravitación. Y la masa del objeto la vamos a llamar M, ¿de acuerdo? Sustituimos los datos. Esta m que aparece aquí es masa al cuadrado. Cuidado, estamos hablando de la unidad y esta m sí se corresponde con la masa del objeto. Se nos va el metro cuadrado con metro cuadrado, se va a ir kilogramo con el menos 2, me va a quedar kilogramo partido menos 1 y el dato numérico que nos quedaría sería ese. Si os fijáis, a nosotros nos aparece 9,77 newton partido kilogramo por la masa del objeto. Esa sería la fuerza a la que estaría atraída o con la que se sufriría de atracción la masa m. Pero si nos fijamos en estos tres términos, g, masa de la Tierra y radio de la Tierra al cuadrado, son tres constantes. Y son constantes que dependen de la Tierra, no dependen, como podemos ver, de la masa m. Esta operación que tenemos aquí depende solamente de la constante de gravitación universal, que es una constante, masa de la Tierra y el radio de la Tierra al cuadrado. Cuando nosotros hacemos este cálculo, que lo tenemos aquí, que sabemos que sale 9,77, pero lo hacemos aparte, fijaros que si yo sustituyo los datos, las unidades, me va a quedar kilogramos, metros segundo al cuadrado, partido kilogramo. Es decir, que el newton partido kilogramo equivale a metros por segundo al cuadrado como unidad. Pero claro, metros segundo cuadrado es la unidad de la aceleración. Por eso se dice, famosa G que utilizamos en los problemas, estamos hablando de la aceleración. La gravedad, estamos hablando de la aceleración de la gravedad. Realmente se le conoce como intensidad de campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Pero se habla de aceleración porque sus unidades equivalen a la de metros por segundo al cuadrado, es decir, a la de una aceleración. Y vemos que en la superficie terrestre el valor es 9,8. De ahí que cuando nosotros hacemos los ejercicios, ¿de acuerdo? Pues utilicemos ese dato de 9,8 a la hora de hacer los ejercicios. Como ya hemos visto, que el peso se corresponde con el producto de la masa por la gravedad, lo hemos hecho en los problemas. La masa del objeto que sufre la acción gravitatoria por el valor de la gravedad en la superficie terrestre, que redondeando, como vemos aquí, pues vale aproximadamente 9,8. ¿De dónde salía ese 9,8? Pues ese 9,8 sale del producto, de la operación de estas variables, de estas constantes, que da un resultado constante. Pero ahora nuestra pregunta es, bueno, ¿y siempre vale 9,8 el valor de la gravedad, de la aceleración de la gravedad? Pues no. Como podemos ver aquí, vamos a hacer un cálculo de cuánto valdría la gravedad, G, a una determinada altura sobre la superficie, a 20 kilómetros, es decir, 20.000 metros. Yo ya lo he puesto, aquí pone 20 kilómetros, yo ya lo he puesto en metros. Si sustituimos los datos hay que tener mucho cuidado,
¿Por qué? Pues porque cuando yo calculo G, yo he dicho antes, G por la masa de la Tierra partido el radio de la Tierra al cuadrado. Claro, si el objeto está en la superficie terrestre. Pero si está a una altura de 20 kilómetros, al radio de la Tierra hay que sumarle esa altura y elevarlo al cuadrado. Cuidado con las unidades, ¿de acuerdo? Por eso yo he puesto el dato de los 20 kilómetros en metros. Habría que coger el radio de la Tierra en metros, sumarle los 20.000 metros y elevarlo al cuadrado. Cuando nosotros hacemos esa operación, fijaros que el valor de la aceleración de la gravedad ha pasado de 9,77 a 9,71. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Evidentemente podemos ver que la gravedad ha variado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, decir que la gravedad vale siempre 9,8, pues no es cierto, ¿de acuerdo? Varía o depende de la altura con respecto a la superficie terrestre. Pero además, varía tampoco que para los problemas que nosotros utilizamos en los que dejamos caer un objeto desde lo alto de un edificio, etcétera. Es decir, las variaciones de altura son tan pequeñas, esas alturas son tan pequeñas, que el valor prácticamente no va a variar con respecto al 9,8, al 9,77 que nos ha salido. Entonces, en los problemas nosotros vamos a considerar 9,8 metros por segundo al cuadrado como constante, pero siempre teniendo claro que el valor de G, de la gravedad, depende con la altura. Siempre haremos la aclaración de vamos a tomar el valor de G como 9,8, aunque sepamos que G es variable. Lo que pasa es que las variaciones de altura con las que nosotros vamos a trabajar son tan pequeñas que el resultado prácticamente permanece invariable, con lo cual podemos considerar que permanece constante. Pero, por lo menos aclarar aquí en esta diapositiva que G, que la aceleración de la gravedad, sí varía con la altura, va a ir disminuyendo a medida que la altura es mayor. Lo que pasa que, como vemos, debe de ser una altura muy grande, incluso 20 kilómetros de altura estamos hablando, perdón. Tendríamos que hablar de alturas a las que situamos satélites, 500, 600 kilómetros, 5.000 kilómetros, etcétera, para que se apreciase verdaderamente una variación brusca del valor de G. Y por último, la relación entre el peso y la fuerza gravitatoria. Nosotros hemos estado hablando a lo largo del tema del peso. El peso es la manera de expresar la fuerza gravitatoria, ¿de acuerdo? Nosotros cuando hablamos de peso, cuando decimos pintamos el peso sobre el objeto o representamos el peso sobre el objeto, realmente lo que estamos representando es la fuerza gravitatoria. Lo único que ocurre es que, como hemos visto a lo largo de las dos diapositivas anteriores, el valor de G, si estamos hablando de alturas muy próximas a la superficie terrestre o movimientos de alturas muy, muy bajas, pues el valor de G lo sustituimos directamente por 9,8, con lo cual hacemos el cálculo con ese valor, ¿de acuerdo? Pero el peso no deja de ser el valor de la fuerza de atracción gravitatoria en la superficie terrestre. Si estuviésemos hablando de alturas mayores, nos tendrían que dar el valor de G para esa altura o sustituir el valor de G aquí por lo que vale, sumándole al radio de la Tierra, evidentemente, la altura a la que se encuentre el objeto. ¿De acuerdo? Depende, repito, como vemos, vuelvo a insistir, el valor de G depende de la masa y del radio del planeta, nunca del objeto, es decir, la aceleración de la gravedad es la misma para un elefante que para una hormiga, ¿de acuerdo? No depende de la masa que sufre esa acción, ¿vale? Y recordar aquí en este último cuadro que tenemos aquí que la masa y el peso no es lo mismo. Cuidado, ¿eh? La masa es una magnitud escalar y mide la cantidad de materia que tiene un objeto. Sin embargo, el peso es una fuerza, que recordemos que es una magnitud vectorial. Aquí la estoy representando escalarmente, perdón, en módulo, pero es una magnitud vectorial. Y su valor va a depender de la aceleración de la gravedad de cada planeta. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver un ejemplo muy concreto. Pero yo entiendo que cuando uno va, o coge una báscula o va a la farmacia y dice, me voy a pesar 55 kilogramos. Ese 55 kilogramos no casa bien con decir peso, porque el peso es una fuerza. Entonces eso cuesta mucho trabajo eliminarlo de nuestro subconsciente, ¿de acuerdo? De nuestras ideas previas. Pero masa y peso no es lo mismo. Masa es magnitud escalar que mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo y sin embargo el peso es la fuerza con la que ese astro, en este caso la Tierra, nos está atrayendo esa fuerza de atracción gravitatoria. Y eso va a depender de las características del planeta. Por eso vamos a ver aquí en esta diapositiva los valores de la gravedad en la superficie en el sistema solar. Aquí tenemos varios
astros, son los planetas. Aquí he puesto Plutón con interrogación porque, bueno, como Plutón no lo sacan y no lo meten como planeta de vez en cuando, pues, bueno, lo dejamos ahí. He marcado el valor de la Tierra. Y aquí tenemos lo del sistema solar, incluido la Luna, que es nuestro satélite, y he marcado en verde los que tienen un valor de la aceleración gravitatoria mayor y en rojo los que tienen un valor de aceleración menor. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente si nosotros nos teletransportamos, por ejemplo, a Saturno, nuestra cantidad de materia va a ser la misma. No vamos a perder un brazo, ni la cabeza, ni una pierna. Vamos a tener la misma cantidad de materia. Sin embargo, nuestro peso va a ser diferente. ¿Por qué? Pues porque la masa de Saturno, perdón, la aceleración de la gravedad en Saturno es mayor. Y nos va a atraer Saturno con una fuerza gravitatoria mayor. Júpiter, pues fijaros, es casi 2 veces y media la de la Tierra. ¿De acuerdo? Nos atraería 2 veces y media con más intensidad que en la Tierra. Sin embargo, la Luna es unas 5 veces inferior, un poquito más, casi 6 veces inferior a la de la Tierra, 6 con algo, a la de la Tierra. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros, al atraernos con menos intensidad, menos fuerza gravitatoria a la Luna, pues esas imágenes de los astronautas en los que saltan, ¿de acuerdo? Y se mantienen durante mucho tiempo a una determinada altura y tardan más en caer, pues se debe precisamente a eso. Fijaros que esos astronautas llevan unos trajes que tienen más materia que si estuviese uno en la superficie terrestre sin ese traje, y sin embargo se mantiene durante más tiempo y puede con un salto avanzar mucha más distancia. ¿Por qué? Pues porque la aceleración gravitatoria es bastante menor. Sin embargo, si nosotros quisiésemos hacer un salto en Júpiter, pues el salto sería más corto que en la Tierra. ¿Por qué? Pues porque Júpiter nos atrae con una mayor fuerza. Bueno, aquí tenéis, como os he indicado, pues lo que os he dicho de si nos teletransportamos, ¿de acuerdo? Que quede muy clara la diferencia entre masa y peso. Masa, cantidad de materia, y peso es la fuerza con la que nos atrae el astro correspondiente. Y esa fuerza depende del astro, ¿de acuerdo? Depende fundamentalmente, depende también de la masa de la persona, porque será G por la masa, pero esa aceleración gravitatoria depende de la masa del astro, de la distancia a la superficie, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, de la constante de gravitación universal, ¿de acuerdo? Bien, pues con eso finalizamos el vídeo.